importancia, ¿no? Cada falla, cada interrupción significa energía no vendida para el operador, para la empresa, y puede significar también problemas económicos, lucro cesante, quema de equipos, etcétera, para el consumidor, ¿no? Ambos son perjudicados, quizá uno en mayor medida que el otro. Pero para la empresa lo más importante, digamos, es prestar el servicio con la mejor calidad posible, tratando de evitar cualquier aplicación de sanción o reducción por parte del ente regulador, o finalmente evitar resarcir daños, ¿no? Por posibles equipos quemados, dañados que podría producirse como resultado de un evento. Como decíamos, los eventos son algo indeseable, pero que están presentes debido justamente al tipo de instalación que se tiene y las inclemencias que existen en cada. Como ustedes saben, una línea eléctrica, por ejemplo, atraviesa zonas montañosas donde podemos tener un nivel isoceránico bastante grande. Atraviesa por regiones pantanosas, ¿no? Húmedos, con bastante vegetación. A veces son lugares inaccesibles. Por tanto, está presente, está latente cualquier falla que podría producirse en las líneas. Y claro, como consecuencia podemos tener efectos indeseables. La idea, digamos, es tratar de implementar equipos de protección para mitigar estos problemas y tratar de cumplir con la normativa establecida en los reglamentos de calidad, tanto para transmisión como para distribución, ¿no? Hemos visto que las mayores fallas están en las líneas de distribución. Hemos extractado un pequeño cuadro donde podemos observar algunas interrupciones que se han dado, ¿no? Este es un cuadro que muestra más o menos los tiempos que se demoran en la atención de los reclamos. Noten que tenemos fallas de origen interno que son atribuibles a la empresa de distribución misma. Hay otras fallas que son de origen externo, que son agentes ajenos a la distribuidora, por ejemplo, el agente generador o el agente transmisor, ¿no? Si se producen fallas en esos agentes, el distribuidor no es responsable, pero se tiene que resarcir cualquier daño que hubiera con el consumidor final, ¿no? El consumidor final tiene un contrato de suministro con el distribuidor. Entonces, si la falla ha sido fuera del agente distribuidor, igual este distribuidor tiene que resarcir los daños al consumidor. Ella ya verá cómo pasar este efecto al agente transmisor, ¿no? O sea, es, digamos, un problema entre empresas. Para el consumidor final, la única responsable es la empresa de distribución. Entonces, noten que tenemos tiempos diferentes. Estamos viendo, por ejemplo, que se tiene 191 casos atendidos en un tiempo menor a 3 minutos, ¿no? Aquí está más o menos por meses. Y las cantidades, estamos viendo que hay una buena cantidad, 7.093 casos que son atendidos entre 1 y 2 horas. 1.800 casos se han atendido entre 4 a 5 horas, ¿no? Y más de 5 horas han demorado 3.881 casos, ¿no? En baja tensión. En media tensión
son menores las cantidades. Aquí hemos tenido 25.495 eventos. Origen interno. Origen externo, 1.144. En media tensión, lo mismo. Estamos clasificando por tiempos, origen interno, origen. Entonces decíamos, estos datos son importantes para poder aplicar, para poder implementar un esquema de protección, ¿no? Ver más o menos dónde se tiene más demora, cuál es el impacto, por qué se demora, cómo podríamos mitigar estos problemas. A veces con solo hacer una reconfiguración de la red podemos resolver estos problemas, ¿no? En otros casos, bueno, hay que hacer trabajos mayores. Creo que hasta aquí hemos llegado ayer. Y por otro lado, decíamos también que es importante conocer, tener una base de datos de todos los eventos que ocurren en el sistema. Se puede clasificar por origen y causa, ¿no? La normativa define estos dos conceptos. Hay origen interno, origen externo. Interno cuando es responsable el distribuidor y externo cuando es responsable el transmisor o el generador. En origen interno también podemos subclasificar en su transmisión, que son líneas de alta tensión, en redes de media tensión o distribución primaria y redes de baja tensión o distribución secundaria. Noten que en cada uno de estos se tiene clasificada la cantidad de eventos ordenados por causa, ¿no? La causa 20, que son relacionadas con ampliaciones, mejoras, etc. La causa 30, que son temas climáticos. 31, 32, que son lluvia, viento, nevada, granizo, etc. La causa 4, 40, 41, que son animales y terceros. Interferencia intencional, accidental, etc. El código 5, 51, 52, etcétera, son propias de la red, ¿no? Errores de operación, sobrecarga, instalaciones. Y los códigos 6, 60, 61 son no clasificados o no determinados. Preferentemente estos códigos habría que omitir, ¿no? Dejar de utilizar porque no ayuda. No ayuda mucho cuando se dice hemos tenido 800 casos no determinados, por ejemplo, no nos permite ver qué acción correctiva habría que tomar. Eso, en la medida de lo posible, los técnicos tienen que tratar de identificar la causa de un evento, de una interrupción. Aquí, por ejemplo, podemos ver de que en redes primarias hay un predominio de eventos por temas de descarga atmosférica. En total se han dado 2.418, ¿no? En todo el año. Y aquí tenemos los eventos por cada mes. Habría que ver en qué mes tenemos más eventos debido a este problema de descargas para tomar acción correctiva, ¿no? Generalmente son temas de mantenimiento, etc. Luego podemos tener otro, propias de la red, principalmente serían el código 50, ¿no? En el código 50 hay un predominio de deterioro de equipo por envejecimiento, 250 casos. En distribución secundaria, redes de baja tensión, hay bastantes fallas, ¿no? Bastantes, porque realmente son redes que están a menor altura, son redes que están más pegadas, digamos, a las aceras,
son más vulnerables a temas de vegetación. Aquí hay un predominio de interrupciones hechas de manera programada. El código 20 es programado para mejoras, programado para reparaciones, para mantenimientos preventivos, para poda de árboles, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, una buena cantidad de cortes programados. Igual estos cortes ingresan en la base de datos en tiempo y frecuencia, a pesar de que son anunciados a través de la prensa, etcétera, para que el consumidor tome alguna previsión, ¿no? Pero igual la empresa tiene que registrar. Es una interrupción, finalmente, ¿no? Y en baja tensión también estamos viendo que hay bastante problema por vientos. 1.773 casos en el año debido a viento. Crecida de árboles, lo mismo, ¿no? Animales. Hay una cantidad importante debida a fallas en la acometida de los consumidores. Generalmente la grampa se va sulfatando por un lado y ocasiona algún problema técnico en la acometida, ¿no? Eso también es responsable la empresa, ¿no? Hay deterioro de equipos. En realidad tenemos una base de datos bastante enriquecida que nos sirve para poder tomar acciones correctivas, hacer proyectos de planificación, realizar un estudio de flujos, hacer un estudio de cortocircuitos, tratar de ajustar los elementos de protección acordes con la dinámica de las redes eléctricas. En generación, bueno, aquí tenemos también los problemas debidos a generación, que serían de origen externo ya. En el año se han dado 17 casos, algún problema hubo en generación. En transmisión se dieron 41 casos. También hay temas relacionados con viento y no clasificada, 30, ¿no? Entonces, si bien los anotamos, pero tenemos que estar conscientes de que estos problemas de origen externo tienen otros responsables, ¿no? Los generadores, los transmisores. No son muchos los eventos, pero existen. Entonces, en base a esta información, teníamos que nosotros implementar, diseñar, proponer un plan de protecciones. Siguen llegando sus compañeros atrasistas, seguramente por la trancadera. Bien, entonces ya hemos visto esta lámina. Ahora vamos a compartir con ustedes un pequeño esquema de una parte de un sistema eléctrico donde queremos mostrar que la protección se tiene que hacer por zonas. Tenemos que definir zonas. Una zona está delimitada a través de un interruptor con otra zona. Por ejemplo, en el cuadro podemos observar una zona A para la barra, ¿no? Hay un interruptor de llegada, otro de salida en esta barra. Hay una línea eléctrica que va de la barra A a la barra B. Esta línea eléctrica también es otra zona de protección. Llegamos a la barra B, la propia barra B es otra zona de protección, delimitada por los interruptores que van hacia el transformador, hacia otra línea o de la línea que llega. El transformador, como equipo, también constituye otra zona de protección.
delimitado, claro está, por sus equipos de maniobra. Llega una barra, digamos, de media tensión, de donde nacen dos alimentadores. La barra es otra zona de protección. Y cada alimentador, en este caso, también constituyen zonas de protección. Entonces, es importante que en cada zona haya un equipo de protección. La normativa establece implementar protección de respaldo. Entonces, tenemos que pensar en una protección principal y una otra protección redundante de respaldo. Es decir, en cada zona tendría que haber dos sistemas de protección, uno principal y otro de respaldo. Algunos prefieren llamar protección principal 1, protección principal 2, PP1, PP2. Otros, protección principal a secas y protección de respaldo. ¿No? Eso es léxico. Lo importante es saber que hay dos sistemas de protección viendo los mismos efectos. Bien, entonces una zona de protección se tiene que traslapar con otro adyacente a través de un elemento de maniobra. Como hemos visto en el cuadro anterior, por ejemplo, la zona de protección de la barra A con la zona de protección de la línea eléctrica que va entre A y B, hay un interruptor común. Este interruptor está en ambas zonas. A eso se refiere cuando se tiene que traslapar, ¿no?, a través de instalaciones adyacentes. Tiene que haber un interruptor para poder delimitar la zona. Si no hay interruptor, entonces la zona se amplía, ¿no?, hasta encontrar algún equipo de protección. Entonces, cuando se produce una falla en la zona, es lógico pensar que el elemento que va a actuar es el interruptor ligado a un relé que está viendo esa zona. En caso de que no actúe ese elemento de protección, tendría que actuar otro inmediato superior. Y así, de manera escalonada, tratando de cumplir con una coordinación entre los elementos de protección. Es importante también indicar de que si por alguna falla el propio sistema de protección no opera la protección principal, tendría que operar la protección de respaldo, ¿no? Esa es la idea. Tendría que tenerse una instalación redundante. Entonces, vamos a pensar en respaldo una duplicación del sistema de protección. Este respaldo no solamente tendría que ser a nivel del relé, no es suficiente tener dos relés, ¿no? Parecería que teniendo dos relés ya estamos respaldando. Estamos respaldando, sí, al relé, pero el relé está ligado a un CT, un relé está ligado a un PT. Entonces, de nada sirve tener respaldo del relé si no se tiene respaldo del PT y del CT. Entre CT, PT y relé hay un elemento conductor, hay un cableado. De nada serviría tener un solo cableado entre ambos equipos, porque si falla este cableado, no sirve el sistema. Entonces, habría que tener también un respaldo del cableado. Prácticamente se tendría que tener un respaldo en todos los niveles.
desde el CT hasta el relé, hasta la bobina de disparo del interruptor, ¿no? El interruptor tiene 2 bobinas de disparo. Entonces, cada bobina de disparo tiene que estar ligado a un circuito de protección totalmente independiente uno de otro. Eso sería respaldo. En muchas instalaciones que hemos visto, no se cumple con este requisito, ¿no? Se pone respaldo al relé o se pone respaldo al cableado, hasta el cableado. Y por temas de economía, espacio, no se tiene respaldo de un CT, ¿no? Si bien el CT tiene 2 devanados, por ejemplo, secundarios para poder llevar a un circuito principal y a un circuito de respaldo, pero estos 2 toroides, estas 2 bobinas, están en la misma máquina, en el mismo CT. De nada sirve, ¿no? Entonces había que tener un CT independiente de respaldo. Son costos, evidentemente son costos, pero si queremos pensar en una instalación con respaldo redundante, tendría que cumplirse con ese principio en todos los niveles. Me gustaría escuchar algunos comentarios de parte de ustedes con relación al respaldo. Emilio Romero, ¿cómo ve el respaldo? La redundancia. Si alguien quiere hacer un viaje, por ejemplo, de un punto a otro y quiere garantizar su objetivo, tendría que pensar en todas las alternativas, ¿no es cierto? Tendría que pensar en que tiene que tener un vehículo para desplazarse. Si falla, digamos, el trazo A, el camino A, por diferentes problemas, derrumbe, bloqueo, etcétera, tendría que haber un camino B para poder llegar al punto deseado. Esa sería, por ejemplo, una ruta de respaldo. Pero si tiene problemas con el auto, se le pincha una llanta, tendría que tener una llanta de repuesto. Esa sería la llanta de respaldo. Si se le acaba el combustible, tendría que tener un tanque especial, un bidón con gasolina para poder cargar. Ese sería su respaldo. Y así tendría que pensar en todos los problemas posibles que podrían presentarse y pensar en un respaldo, en una redundancia. Esa sería más o menos una semejanza, ¿no?, de una condición de respaldo. En el caso que nos ocupa la protección, tendría que pensarse en redundar, en duplicar todas las instalaciones, ¿no?, a partir del CT o PT hasta llegar a la bobina, a las bobinas de disparo de nuestro interruptor. Si no, no estamos cumpliendo con la normativa. Vamos a ver más luego que la norma operativa número 17 es bien claro en ese término, en ese aspecto. Bien, entonces reiteramos, ambos esquemas de protección, la protección principal 1, la protección principal 2, deben estar observando permanentemente la instalación. Ambos tienen que ver, tienen que detectar simultáneamente cualquier evento y tiene que operar de acuerdo a una prioridad
el elemento de protección principal. Si esta no opera, tendría que operar el elemento de protección de respaldo. Si este no opera, entonces tendría que operar un elemento que está aguas arriba, en segunda instancia. Solo que en esta ocasión la interrupción será mayor, ¿no? Vamos a afectar a más consumidores. Por tanto, es importante que tenga una protección selectiva, una protección que garantice que la interrupción va a ser la menor posible, la más cercana a la falla tendría que operar. Entonces, para poder hacer este trabajo, es necesario conocer la configuración de un sistema eléctrico. Hemos visto que existen redes radiales muy comunes en zonas rurales y también existen redes malladas muy comunes en zonas urbanas densamente pobladas. Son redes multialimentados, ¿no? Interconectan diferentes subestaciones. Por tanto, siempre va a existir el camino alterno para garantizar el suministro de energía eléctrica. En este caso, el flujo eléctrico puede ir de un lado para otro lado. Por tanto, el esquema de protección tendría que cumplir con ese requerimiento, ¿no? De poder censar fallas que provengan de cualquier lado del circuito. A diferencia de una red radial, que el flujo siempre va a ir de un lado para otro, ¿no? No es bidireccional, solamente es unidireccional. Falla la alimentación, prácticamente toda la línea queda desactivada. En un sistema mallado puede haber una reconexión, una transferencia de carga a otro alimentador, por tanto se garantiza el fluido eléctrico. Entonces el esquema de protección es diferente para un sistema radial que para un sistema mallado, ¿no? Vamos a usar diferentes relés. Luego tenemos que pensar en la protección existente. No olviden que muy dinámico el sistema, es muy dinámico el sistema, por tanto se van anexando redes eléctricas, instalaciones eléctricas en forma, digamos, habitual. Entonces, para poder hacer un ajuste de un relé, de una línea nueva, de un proyecto nuevo, habría que tener conocimiento de los ajustes que existen en el resto del sistema. El Comité Nacional de Despacho de Carga tiene una base de datos de todos los relés. Tiene una base de datos de todos los parámetros eléctricos del sistema interconectado, disponible para que cualquier proyectista tome en cuenta esos datos, haga un estudio de flujos, haga un estudio de cortocircuitos y vea cuáles son los ajustes de protección que se tiene, porque a partir de este ajuste podrá hacer los suyos, ¿no? Podrá ajustar sus relés para que se pueda anexar al sistema. Es bueno aclarar de que el Comité Nacional de Carga, para poder aceptar un nuevo proyecto, para poder conectar una línea al sistema, tiene bastante exigencia. Existen normas operativas que se deben cumplir y los técnicos hacen un estudio, una verificación minuciosa de estos estudios para que se pueda aceptar o rechazar un proyecto. Entonces, tenemos que conocer las características de protección del sistema existente para poder anexar un nuevo proyecto al sistema. Luego, igual conocer los procedimientos, prácticas, metodologías que están presentes o existen
para futuras instalaciones y están a disposición en la página web del Comité Nacional. Tenemos que luego pensar en un grado de protección requerido. Eso depende de la importancia de una instalación. Puede ser una red, por ejemplo, que va a una zona comercial, una línea que va a un parque industrial, donde el requerimiento de energía eléctrica es a gran escala y no se tiene, digamos, interrupciones largas o frecuentes. Entonces, en este caso, el elemento de protección tiene que ser bastante sofisticado para garantizar esta energía eléctrica a una zona tan importante como sería un parque industrial, por ejemplo, ¿no? Y si vemos una zona rural, una línea que va a una zona rural, donde los consumos son bastante pequeños, el ciclo de trabajo en las zonas rurales generalmente se traducen en actividades relacionadas con el agro. La gente sale muy temprano a trabajar, llega tarde a la casa, durante el día prácticamente no hay consumo de energía eléctrica. Cualquier falla o evento no va a ser tan significativo en ese sector, posiblemente ni se dé cuenta el consumidor. Por tanto, ahí se puede implementar esquemas de protección simples, económicos, ¿no? Entonces, el grado de protección depende de esos aspectos. Últimamente hasta se podía tomar en cuenta aspectos políticos, ¿no? Por ejemplo, la sede de gobierno. La sede de gobierno tiene un impacto político importante donde no sería bien visto que haya interrupciones frecuentes o muy prolongados, ¿no? Posiblemente afecte en el desempeño de las autoridades, en sus reuniones, en sus trabajos, etc. Entonces, por temas, digamos, políticos y más allá de la importancia comercial o industrial, está el aspecto político, ¿no? Entonces aquí también se debe pensar en una protección sofisticada, una protección redundante, hasta quizá pensar en una generación local, ¿no? Tal vez estos centros que son estratégicos tienen que tener también una generación local, ¿no? Particular, como son los hospitales. Un hospital, por ejemplo, puede que no tenga un impacto económico grande como un parque industrial, pero tampoco es una zona como una zona rural, ¿no? Tiene una connotación relacionada con la vida, puede haber una cirugía justamente en un momento en que se hace un corte de energía eléctrica, si se ha programado o no. Por tanto, en este caso se recomienda y también las normas recomiendan que se implemente una generación local en un hospital. Y así pueden haber bastantes zonas, bastantes requerimientos de diferente índole que requieran energía eléctrica, pero el grado de protección depende justamente de estos factores. Luego había que tener en cuenta todos los eventos de fallas que ocurren. Hemos visto ya en un cuadro anterior de que es importante conocer las estadísticas de fallas, hacer un estudio, clasificar estas fallas. Y básicamente los estudios tienen que ver con un estudio, se hacen tres estudios. Uno es estudio de flujos, otro es estudio de cortocircuitos y otro es estudio de estabilidad, ¿no? Para el tema de protecciones interesa el estudio de cortocircuitos. Con este estudio vamos a poder determinar las corrientes de cortocircuito en las diferentes barras de nuestro sistema. Estas corrientes son insumos para poder hacer los ajustes
de los relés, tanto en la sensibilidad del relé como en el tiempo de respuesta. Entonces, es importante conocer estas corrientes de falla. De hecho, nosotros tenemos que utilizar algún programa elemental, básico seguramente para temas académicos, a fin de determinar las corrientes de cortocircuito en un punto donde se pretende implementar un esquema de protección. Luego se debe pensar en la magnitud de la carga. Ustedes saben que la carga varía, ¿no? Varía en función al tiempo. Tenemos sobrecarga en algunos momentos, cargas máximas, diríamos, en el horario nocturno, desde las 19 horas hasta las 21 más o menos, donde la carga tiene su máxima dimensión. Y luego, más tarde, cerca de la madrugada, pasada la medianoche, como que la carga va disminuyendo, ¿no? La gente va descansando y la carga disminuye, por tanto, un esquema de protección tendría que ver ambos extremos, ¿no? En carga máxima y en carga mínima. Justamente a estos dos límites tendría que ajustarse también la relación de transformación de los CTs. Ustedes saben que los CTs funcionan en una zona lineal, pero la relación de transformación tendría que ser tal que los fenómenos que ocurren en el lado primario, sean reflejados fielmente en el lado secundario del CT. Así, el esquema de protección va a estar vigilando permanentemente ambos extremos. Tiene que actuar con fallas que ocurran tanto en situación de máxima carga como en mínima carga. No puede haber una confusión, ¿no? Una máxima carga, el relé no puede confundir con una sobrecarga, por ejemplo, y sacar de servicio. Luego, la localización. Es importante en un estudio de cortocircuitos localizar el lugar óptimo de un esquema de protección. ¿En qué lugar vamos a poner el relé? A veces, con solo reconfigurar una red, podemos mejorar el comportamiento del sistema. Como hemos visto, tenemos una dinámica en las instalaciones eléctricas. Posiblemente en un momento el relé que estaba en la zona 1 o en la posición 1, con el crecimiento de las instalaciones eléctricas ya quede, como dicen, en offside. Pues había que trasladar este relé a otro lugar, ¿no? Donde realmente cumpla su función de protección, atendiendo el criterio de selectividad. Entonces los relés pueden ser ajustados permanentemente y algunos pueden ser trasladados de un lugar a otro, tratando de reducir los impactos de los eventos. Y finalmente es importante conocer las características eléctricas de las instalaciones, la impedancia, por ejemplo, de las líneas, ¿no? En las líneas no solamente tenemos impedancia, tenemos también efectos capacitivos entre conductores, susceptancia. Tenemos efectos capacitivos entre conductor y tierra, susceptancia. Entonces pueden ser líneas altamente reactivas inductivas o altamente reactivas capacitivas, dependiendo de la longitud de las líneas. El comportamiento es totalmente diferente. Puede haber líneas que están bastante cargadas o líneas que están bastante livianas, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, la línea Carnaby-Trinidad, una línea extensa. En un principio tenía carga muy ligera. Estaban alimentando pequeñas poblaciones como San Borja,
San Ignacio de Mojos, Yucumo, donde la demanda más estaba relacionada con consumo residencial. Entonces, es una línea con una baja carga. Por tanto, el esquema de protección muy difícil de poder administrar porque son cargas pequeñas con una línea de transmisión bastante larga, altamente capacitiva. Por tanto, se implementó un reactor en la población de San Ignacio de Mojos para poder compensar. Entonces, es importante conocer estos elementos, estos parámetros eléctricos, transformadores, de los reactores, los capacitores, el tipo de carga que se va a tener, si son cargas inductivas, cargas reactivas, cargas industriales, cargas residenciales. Entonces, estos elementos se incorporan en un estudio, ¿no? Que necesariamente se necesita una herramienta informática de hacer un estudio de cortocircuitos, ¿no? En un sistema grande. En un sistema pequeño, como vamos a hacer seguramente en nuestros modelos académicos, este es de cortocircuito, ¿no? Excel. Lo importante es como el estudio limpio más elaboradas, ¿no? Principio. ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Cómo estamos recibiendo la señal? Más o menos. Más o menos. Charles Terán. Sí, que se escucha bien. Ya, ustedes deben tener la diapositiva también en el Classroom. Sobre esa base vayan a anotar. Una biblioteca sustentar. Estamos más trabajando con catálogos de los relés, con normas o reglamentos que se tienen a través de las entidades regulatorias y algunas experiencias que se tiene, digamos, acumulado, ¿no? No es como una receta cocina, digamos, el tema de protecciones. Es una filosofía que cada quien lo implementa, cada quien propone. Puede haber, digamos, como también fáciles, simples, ¿no? Entonces, cada quien tiene su forma de hacer cosas. Lo importante es que justamente de los eventos están latentes en nuestros sistemas eléctricos. Entonces, continuando, tenemos que pensar en una coordinación de protección. Es un estudio que organiza un poco los tiempos de respuesta de los elementos de protección. Cada elemento de protección tiene una curva. Las curvas, un juego de tiempo corriente. Una vez más, estas curvas pueden ser de un tiempo definido o pueden ser de un tiempo inverso. Lo importante es saber que curvas tienen que organizarse de tal manera que nación en toda la cadena de relés dispuestos en una instalación. Los relés están, digamos, en serie, una coordinación entre estos elementos. No es tan fácil, especialmente en la área de distribución. No hay mucho, digamos, como para poder hacer una buena coordinación. Quien fija los límites son los agentes de generación y el agente de transmisión. Tienen, digamos, unas curvas de tiempo corriente ya definidos.
y a partir de esas curvas habría que definir las correspondientes a distribución. Ya no hay mucha holgura. Generalmente si todo el espacio está a nivel de generación-transmisión y queda un poco para los distribuidores, digamos, ¿no? En este reducido tendrían que coordinar un poco los elementos de posición de los distribuidores. Entonces, vamos a nuevamente hablar de la protección principal, que es, digamos, una primera trinchera de defensa de nuestro sistema, ¿no? Si esto supera, si esto es superado, tendría que actuar la protección de respaldo. Entonces, la idea es de que la protección que siempre esté ligado a disipar la falla en función a la distancia. Tendría que operar el elemento más próximo al punto de falla, ¿no? Y así sucesivamente hasta llegar al elemento más distante, pero es no deseable porque, como decíamos hace rato, los impactos van a ser mayores. De ahí que es importante una coordinación de protección. Luego, también es importante mencionar que existen normas operativas que la autoridad los aprueba mediante resolución, luego de que estas normas son analizadas por un comité donde participan agentes generadores, distribuidores, agentes no regulados y generadores, para poder establecer estas normas. No, quizá en nuestro caso vamos a utilizar detenimiento la norma operativa número 17, que tiene relación con protecciones, ¿no? Existen otras normas complementarias con bastante tema, como son la norma 4, por ejemplo, que es la operación en tiempo real, la norma 6, que son restituciones del sistema en situaciones de falla, y podemos también habilitar, ver la norma 20, que son habilitaciones de los agentes, ¿no? Cuando un agente quiere ingresar al sistema, ya como generador o como distribuidor o como transmisor, tiene que cumplir ciertos requisitos y estar habilitado, ¿no? Para su aceptación, para su inclusión en el sistema. Entonces, pero el principal eslabón es el esquema de protección. Entonces, si no tenemos una buena protección acorde, coordinada y compatible con el sistema existente, vamos a ser rechazados permanentemente, ¿no? Entonces, hay una comisión técnica que se encarga de que se dé cumplimiento a esto. Entonces, en la norma operativa vamos a ver algunos temas relacionados con condiciones generales, la filosofía de protección que recomienda la norma, la coordinación y seguimiento de las protecciones. Esto es un tema que es relacionado con inspecciones periódicas que se hacen para ver los ajustes de los relés, ¿no? Como decíamos, esto va cambiando permanentemente. El Comité Nacional se encarga más, digamos, de los ajustes, tiene más prioridad con los ajustes a nivel de las líneas de transmisión y subestaciones de potencia, ¿no? Más abajo ya a nivel de los alimentadores, como que ya no le interesa. Ya no hay, digamos, mucho control en los niveles. Ya el control tiene que ser de la propia empresa, ¿no? Porque ahí está en juego su prestigio, está en juego energía no vendida, está en juego posibles sanciones por parte del ente regulador, etc. ¿No? Ya no le interesa al comité, porque el comité ve fallas mayores, ¿no? Fallas de generación, fallas a nivel de transmisión y fallas a nivel de subestación de las empresas de distribución de ese nivel. Pero igual tenemos que tener, digamos, conocimiento de la protección en esos niveles, ¿no? Las líneas de distribución.
Luego, la vigencia, bueno, está vigente esta norma desde que está vigente la ley de electricidad. Ha habido algunas mejoras, algunas enmiendas hechas por la autoridad reguladora actual, pero tiene ya bastantes años de vigencia y es, creo, una norma bastante consolidada. Cualquier modificación que se hace la propone el Comité Nacional a través del equipo técnico que tiene y es aprobada mediante una resolución administrativa por el ente regulador, ¿no? Por la autoridad. Esta norma tiene 2 anexos, vamos a ver luego. Y bueno, básicamente ese sería nuestro referente para poder hacer un estudio de protecciones. Vamos a un poco trabajar con esta normativa para hacer los diferentes estudios con enfoques de protección. Antes de despedirnos, quería mostrarles. Ustedes pueden acceder también a la norma operativa número 17. Esta norma operativa ha sido aprobada, noten, en el 2001, en febrero, mediante una resolución de la entonces Superintendencia Sectorial de Electricidad. El actual ente regulador, que es la Superintendencia, la AE o la AETN, básicamente ha conservado esta normativa, ha hecho algunas enmiendas en atención a otros agentes nuevos que han aparecido, como el generador eólico o el generador en base a panel solar, ¿no? Entonces aquí ustedes les voy a compartir también esto para que puedan ver la filosofía de protección que se recomienda para barras, para líneas eléctricas, y donde básicamente aquí exige de que se tenga una protección principal y una protección de respaldo, ¿no? O una protección principal 1 y protección principal 2, depende cómo se nombre. Luego, las facilidades que se puedan tener para posibles desconexiones, ¿no? Para situaciones de fallas monofásicas o trifásicas, según sea el caso. Luego están protecciones para transformadores, donde se recomienda que se pone protección principal y protección de respaldo. Protección principal, en el caso de los trafos, tiene más relación con la protección propia de la máquina, como son los termómetros, como son los sensores de presión, de temperatura de devanado, temperatura de aceite. Esa es la protección principal. Y la de respaldo ya son protecciones eléctricas, es decir, a través de un relé de corriente o un diferencial. También se recomienda que los relés tengan opción de poder registrar algunos oscilos, es decir, el comportamiento de una falla, cuál ha sido la progresión de una falla. Eso se registra en un archivo de oscilos. En algún momento se hace una especie de diagnóstico, ¿no? En el caso de los médicos se llaman eso, cuando una persona hace un diagnóstico, como llaman. Lo mismo aquí se puede hacer una especie de post-mortem review, que básicamente consiste en analizar cuál ha sido el motivo de la falla, porque de este análisis depende responsabilizar a algún agente, ¿no? ¿Quién ha sido responsable? ¿El agente generador, el distribuidor o el transmisor? Para que puedas resarcir todos los daños que ocasione. Entonces es importante tener este oscilo. Luego, en cuanto a la coordinación, ¿no? Se privilegia el término selectivo, es decir, tiene que operar el elemento más próximo a una falla. Y así hay criterios bastante interesantes, importantes, que están en esta norma operativa, ¿no? Se debe garantizar el funcionamiento del esquema de protección.
Es importante que periódicamente haya una revisión del esquema de protección, se hagan ensayos a través de inyección de parámetros eléctricos como corriente de tensión para ver que el esquema de protección está latente, ¿no? Está operable. No puede haber protecciones que operen en falso. Entonces, como decíamos, en el comité hay un grupo consultivo de protección conformado por todos los agentes que operan en el mercado. Tienen un representante. Ellos son los que analizan, hacen seguimiento de todo el comportamiento del sistema, verifican los ajustes, revisan los estudios, etcétera, a objeto de tener, digamos, un criterio responsable del esquema, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, se puede convocar al equipo en caso de una falla para hacer un análisis, identificar al agente responsable, a objeto de determinar los cargos que podían darse, ¿no? Cuando ocurre una falla, nadie es culpable, ¿no? Todos dicen, no es en mi sistema, es producto de otro lado. Entonces, ¿cómo determinamos quién es el culpable? A través de un estudio hecho por el comité y a través de los registros que se tienen en los LES. De ahí que es importante que estos oscilogramas estén programados en los LES. Solamente con esto podemos saber cuál ha sido la causa, dónde ha sido el problema, y para tener ya clara a quién vamos a responsabilizar. Están en juego muchos dinero, está en juego bastante dinero, ¿no? En un mercado de compra-venta de energía a gran escala realmente hay bastante dinero en juego. Tanto es bueno tener claro de dónde viene el problema y quién es el responsable. Lo mismo, decíamos, hay una base de datos de toda la instalación, de todo el sistema eléctrico nacional. Se puede acceder a ella para poder hacer estudios, corroborar una información que se requiera. Entonces, aquí están los criterios también de coordinación, especialmente para protección de distancia. En base a la impedancia, define zonas de operación 1, 2, 3, para poder hacer el ajuste de la impedancia y también el ajuste de los tiempos, ¿no? En zona 1 el tiempo tiene que ser inmediato, operación instantánea. En otra zona, zona 2, por ejemplo, los tiempos son de 250 a 300 milisegundos. Esto puede variar dependiendo un poco de los ajustes. Y en zona 3 va de 800 a 1200 milisegundos. Se supone que una protección tendría que llegar a zona 2. Si es que no resuelve el problema el relé de la zona 2, tendría que operar la zona 3, ¿no? Tiene más tiempo de operación, pero estaría afectando a los consumidores. Entonces, la idea es de que opere en la zona 1, que sería instantánea, y por una falla, a la zona 2. Y casualmente, o eventualmente a la zona 3. Y así tenemos una serie de criterios que vamos manejando, ¿no? A nivel de nuestro curso. Me gustaría, por favor, que se visen esta norma para la siguiente clase y si hay algunas dudas podemos ir resolviendo. Les voy a compartir esta, aunque creo que ya los tengo compartido, pero voy a revisar. ¿Alguna consulta? Charles Terán, ¿tiene alguna consulta? Emilio Romero, Ela, Janet, Gabriel.
Donald Cejas. Bueno, entonces, si no hay consultas, podremos quedar aquí. Nos estaríamos viendo el siguiente viernes. Que tengan un feliz fin de semana y a quedarse en casa nomás hasta que las autoridades decidan lo contrario. Gracias, Inge, hasta luego. Gracias, Inge, hasta luego. Bueno, Hasta luego, Inge, gracias. feliz fin de semana.